¿Cómo poder entender la palabra de Dios? Bienvenido a un nuevo video. ¿Cómo estás? Sé que quizás eres uno de esos cristianos que anhela conocer a Dios por medio de su palabra. Y muchas veces te has visto corto o te has sentido no capaz de poder entender lo que Dios dice por medio de su palabra. Porque si bien es cierto, conocemos algunos textos bíblicos de bandera que nos han servido para poder caminar en este tiempo que tenemos en el Señor. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la sangre de Cristo tiene poder, en Cristo nueva criatura soy. Son textos bíblicos muchos que obviamente tienen poder porque están escritos aquí en la palabra de Dios. Pero el Señor te quiere más allá de eso, te quiere que crezcas, quiere que tu nivel de fe llegue a tal punto de que cuando leas su palabra te quedes impactado, enamorado y más que nada conozcas a ese Dios que se manifiesta aquí. Porque la Biblia, te cuento, la Biblia es el libro que quizás mucha gente compra y está en todos sus hogares, pero es el menos leído. Y es triste porque a veces tomamos tantas malas decisiones por no conocer la palabra de Dios. Y si tú estás mirando este video es porque tú quieres, amén, quieres conocer lo que el Señor dice por medio de su palabra. Por ello quiero que conozcas este texto bíblico que está en 2 de Timoteo 3:16. El apóstol Pablo nos decía que toda escritura, o sea, toda la palabra, toda la Biblia, es inspirada por Dios. Pueden haberla escrito hombres en distintos tiempos, en distintas edades, de distinta forma, en distintos idiomas, pero fue inspirada por Dios, nunca te olvides. Amén. Y te es útil, o sea, sirve para enseñar, para que tú aprendas, para reprender, llamarte a la corrección, para corregir, que tu actitud cambie. Amén. Para instruir en justicia, para que seas una persona sabia, que sepas escoger y que esperes la justicia de Dios, a fin, o sea, todo esto es porque a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado, o sea, preparado, enseñado, capacitado para toda buena obra, para todo lo bueno que tú tengas que hacer que el Señor te demande. Está la palabra de Dios. Entonces, si yo sé que la Escritura me instruye, me enseña, me escudriña, me corrige, me reprende, para que yo esté preparada para hacer la buena obra de Dios, ¿qué esperas para leer tu palabra? ¿Qué esperas para intentar al menos de pedirle al Señor te ayude a entenderla? Amén. Esto lo decía Pablo. Lo cierto es que su contenido ha sido escrito por seres humanos, pero provino de la voluntad de Dios, del Espíritu Santo de Dios, de la voluntad del Padre. Ahora, ¿cómo entiendo, hermana Úrsula, la palabra de Dios? ¿Cómo logro entenderla? Si no tienes, escúchame bien, la ayuda del Espíritu Santo, porque esto es espiritual. Cuando tú te sumerges a la Biblia, la estudias, la lees y quieres entenderla para saber qué te va a hablar Dios, no solamente un texto bíblico y te quedas ahí, sino todo un pasaje, toda una historia. Yo he tenido en mi vida momentos en los que he leído la palabra y he terminado quebrantada, hecha polvo, como le dicen en algunos sitios, totalmente sensible a la voz del Espíritu Santo porque lo he invitado, porque antes de leer mi palabra he orado, me he puesto en oración y le he dicho: Espíritu Santo, ayúdame a comprender, a entender lo que la palabra de mi Señor me quiere decir. La Biblia es un manual de vida y si no la logras entender ni interpretar, recuerda, cuando tú quieres conocer algo, una información determinada y está en otro idioma que tú no logras entender, siempre hay un intérprete que te traduce, que te dice, que te da a conocer el mensaje. Pues la Biblia, si no la logras entender, pídele a ese gran intérprete que es el Espíritu Santo de Dios que te ayude a comprenderla. Entonces, cuando leas una historia bíblica, puede ser cualquiera, porque la palabra de Dios es vasta, amplia, hermosa, Antiguo, Nuevo Testamento, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, para aquellos que están solteros y quieren sentir el abrazo de Dios, Cantar de los Cantares, todos los libros, que son muchos, pero es uno solo, es como una biblioteca.
Amén. Es como una biblioteca en un sitio y sacas cada libro, que es cada capítulo de la palabra de Dios, y lo lees y se resume en uno solo: el amor de Dios a la humanidad. Allí vas a conocer. Yo te voy a dar un ejemplo y un consejo, se podría decir, porque aparte de pedirle al Espíritu Santo que te ayude a entender la palabra de Dios, porque sin Espíritu Santo, sin estar espiritual, sin haber conocido a Cristo, nadie carnal puede entender un libro espiritual, el mensaje divino de Dios. No lo podemos entender en la carne, así que tienes que ser una nueva criatura, conocer al Señor, haberlo recibido en tu corazón, caminar como la palabra de Dios nos demanda, y entonces tú clamas, oras al Espíritu de Dios y Él se convierte en tu gran compañero y te ayuda a entender lo que la palabra de Dios dice. Amén. Ahora, otra manera de poder entender y que no te hagas un mundo o te hagas lío es que hagas un plan de estudios. Ya tenemos varios videos de estos, pero quiero que este sea un poco más dirigido a aquellos nuevos creyentes. Amén. Que te hagas un plan de estudio. No te compliques. Empieza por el Nuevo Testamento. Yo lo recomiendo para los nuevos creyentes. Amén. Hay gente que empieza por el Génesis. Qué bueno. Y van del Génesis hasta el Apocalipsis y se han leído la Biblia en un año. Hay métodos para hacerlos. Hay hasta aplicaciones que te ayudan a poder comprender la Biblia. Pero yo te digo algo. Hazlo de esta manera. Empieza por el Nuevo Testamento, empieza por los Evangelios. Conoce quién es Cristo Jesús, cómo amaba, cómo obedecía a su Padre, cómo hacía milagros, cómo amaba, aún así lo traicionaron. Conoce a Jesucristo, porque tú y yo somos seguidores de Cristo. Y si quieres parecerte en algo al Hijo de Dios, lee los Evangelios. Conoce que ahí ya Él empezaba el ministerio que hoy nosotros tenemos que seguir llevando, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura para que ninguna se pierda. Es la primera vez que quizás quieres comenzar a entender la Biblia, empieza por los Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hablan del Señor Jesús de maneras, desde puntos de vista diferentes, pero que invocan a un solo Dios. Amén. Luego, pues cuando quieras, a mí me encantan hablar de los salmos. Ustedes saben, yo siempre estoy estudiando los salmos, me apasiona hablarlos. Siento el poder de Dios cuando leo o predico de un salmo. Salmos son cánticos, oraciones, poemas, alabanzas a un Dios vivo, de gratitud, oraciones de quebranto, plegarias. No sabes cómo pedirle perdón a Dios. Salmo 31, Salmo 52. ¿No sabes cómo tocar el corazón del Padre? ¿No sabes cómo criar a tus hijos? Pues ándate a los Proverbios. Estos son ejemplos, pero lo que yo quiero es que tu anhelo, tu amor, tu sed, tu hambre de leer la palabra de Dios se vuelva un estilo de vida. Porque está comprobado que las personas que leen la Biblia una vez al día son totalmente diferentes a aquellas que la ven, no sé, o que la escuchan, o la ven 2, 3 veces, o solamente los domingos, cuando van al culto. Amén. Es diferente, hay una diferencia. Tú te expones a la presencia de Dios por medio de su palabra y Él te revela cosas maravillosas que tiene para ti. Hermana Úrsula, ¿cómo puedo entender la Biblia? Primero que nada, pídele al Espíritu Santo de Dios, que es el gran intérprete, el que te ayuda a discernir, a comprender y a entender las Sagradas Escrituras. Lo va a hacer en tu vida. Anhela la ayuda del Espíritu Santo. Segundo punto, pues hazte un estudio bíblico. Amén. Dispón. El día miércoles voy a leer un proverbio, el día jueves voy a empezar por la historia de Ana, el día viernes voy a leer quizás la historia de Daniel, o de repente los días domingos después de mi culto llego a mi casa y comienzo a leer los Evangelios para conocer quién era mi Cristo Jesús y quién sigue siendo hasta el día de hoy. Hay personas que le dedican más tiempo a ver series y maratonean toda una noche viendo series, que no es malo, amén, pero si eso se volvió tu prioridad y no la palabra de Dios, ahí sí es malo, porque debería la palabra de Dios ser la que sea anhelada en tu vida, lo primero y lo más importante para que puedas entender lo que Dios quiere para tu vida. Ahora, otra cosa que siempre recomiendo y que he visto inclusive en mi iglesia y en muchas otras iglesias, es que ya han cambiado y han usado más las aplicaciones de la Biblia en sus celulares, que no es malo, te puede salvar de un apuro, te puede buscar el texto bíblico específico que deseas enseñar o escudriñar o seguir en la prédica, pero yo respeto mucho y mi corazón se goza cuando veo que hermanos en Cristo aún
llevan su Biblia y la portan al lado suyo, que no es para ellos un peso, porque estas Biblias pesan, amén, pesan estas Biblias, pesan, pero no importa, yo tengo y uso carteras grandes porque ahí meto mi Biblia y me voy a mi iglesia con mi Biblia, me voy a un sitio a dar una enseñanza, me voy con mi Biblia, preparo una enseñanza para ustedes, me voy con mi Biblia física. No debemos perder eso que ya la tecnología nos ha hecho dejar de lado, el cargar tu Biblia física. Reina Valera preferiblemente, sino la nueva versión internacional, que es mucho más factible para que la puedas entender, pero no cambiemos una cosa por otra. Acuérdate que la palabra de Dios es para ti, es para mí, es para compartirla. Amén. Ahora, siempre toma nota de todo aquello que aprendas. Hoy conocí el Salmo, por ejemplo, 27. Qué hermoso salmo. Pues Dios me habla de protegerme de los enemigos, lo anoto en un cuadernito y luego al rato esa palabra se va a tener que hacer real en tu vida porque tú dispusiste tu corazón. Anota cada texto que te impacta, que el Señor te habla por medio de él. Amén, porque el Espíritu Santo te va a mostrar, te va a redarguir, te va a animar a seguir haciéndolo, a buscar con pasión y hambre la palabra del Todopoderoso. Ahora, aquello que no entiendas, pues bien, pide ayuda a tus pastores, a tus líderes, a alguien que tenga un poquito más de tiempo en el Señor y que tú sepas que es alguien que estudia la palabra, algún maestro de tu iglesia. En mi iglesia hay un ministerio de maestría. Cuando no sé algo, tengo una hermana a la que admiro mucho y conoce mucho de la palabra de Dios. Le pregunto qué significa esto, qué quiere decir lo otro, porque a veces cosas que yo tampoco sé, pero voy aprendiendo. Y eso no me da vergüenza decirlo, porque la palabra siempre te enseña, te equipa y te instruye. Puede ser, por ejemplo, que tú leas la historia de un personaje bíblico. Te voy a poner un ejemplo. Noé. Conozcas la historia de Noé, cómo fue obediente, cómo siguió al pie de la letra las instrucciones de Dios, lo que hizo en un tiempo en el que quizás nadie amaba al Señor, pero él obedecía. Luego fue exaltado por un Dios vivo y al rato, como la palabra es viva y es eficaz, va a llegar algo en tu vida en lo que tú vas a tener que obedecer la voz de Dios tal y al pie de la letra como lo hizo Noé, y tú vas a tener que decir: wow, Señor, gracias porque me preparaste para esto. Mamás, padres, cuando comienzan a leer los proverbios, somos equipados con la sabiduría de lo alto para poder guiar a nuestros hijos. Mujeres de Dios, que queremos y amamos a nuestros esposos, pues tenemos que darles el lugar de honra y esa corona que dice la palabra de Dios que somos para ellos. Ahora, estás pasando tiempos difíciles de incertidumbre. Conoce las historias bíblicas de personajes que pasaron tiempos de adversidad, pero que Dios, por medio de su gran amor y su fe de ellos en el Señor, pudo sacarlos de esa condición. No te pierdas el conocer la palabra de Dios. No te conformes con un texto y ya está y te quedas toda la semana con ese texto. Lee tu Biblia mínimo 3 veces por semana. Conoce lo que el Señor te quiere decir. Tu vida va a cambiar, créeme. De repente la situación en tu entorno sea la misma, pero tú por dentro ya cambiaste, porque cada vez que te expones a la presencia de Dios por medio de su palabra, por medio de la oración, Él va a hacer un cambio en tu vida. Yo he tenido momentos en los que leyendo la palabra me he quebrantado y me he puesto a orar. Y no dejo de orar un tiempo porque la palabra me llamó al quebranto y al arrepentimiento. Como también he tenido tiempos de oración en los que me ha llamado el Espíritu Santo a leer la Biblia. Van conectadas, amén. Pero en esta tarde espero que esta palabra te haya bendecido. Equipa tu vida espiritual. Si no tienes una Biblia, oremos al Padre para que Él te provea una Biblia y con ella puedas escudriñar, conocer, equiparte, conocer ese Dios que te ama. Amén. A ese Todopoderoso que dio a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Todo se centra en el sacrificio de la cruz, en ese gran amor. Cuando tú lees el Nuevo Testamento, ahí vas a ver, después de leerlo y comienzas a leer el Antiguo, vas a comprender que van entrelazados porque es una sola palabra. Es Dios hablándole a su pueblo, a la humanidad, del gran amor que nos tiene. Por eso trajo a su Hijo Jesucristo. Bueno, espero que este video te edifique, que la palabra de Dios haga en ti un cambio, amén. Y si no sabes cómo entenderla,
Espíritu Santo, haz un plan de estudios, ora, dale un tiempo a Dios y honra ese tiempo de lectura de la palabra. Te leo en los comentarios qué libro te apasiona de la Biblia, qué texto bíblico cambió tu vida y cuál te gustaría conocer más. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche y nos vemos hasta la siguiente transmisión o video. Dios mediante. Bye bye.